Hola, bienvenidos a mi canal, soy Cafera y hoy vamos a hablar sobre por qué disparar film en el mundo digital. Yo ya llevo 10 años disparando fotografía analógica en 35 milímetros, 120 milímetros y me empecé a meter al mundo de la fotografía histórica. El trabajar en fotografía analógica empezó simplemente como un trabajo experimental, un trabajo para entrenar un poco el ojo. Simplemente me compré una cámara 35 milímetros de segunda que no me costó absolutamente nada y la cargué con un film en blanco y negro. Comencé a disparar y mi primera experiencia fue un film que estuvo mal disparado, no salió ninguna imagen. Ahí creí que había cometido un gran error, pero volví a intentarlo y después de revelar mi primer film, mi vida cambió. Muchas personas empiezan a trabajar el mundo de la fotografía analógica como un simple trabajo técnico, un trabajo experimental, un trabajo académico que está bien. Es bueno para entrenar el ojo. Cuando empecé a estudiar fotografía, la fotografía digital ya estaba mainstream en el medio. Igual yo había tenido un poquito de bagaje en fotografía analógica, pero en una de las clases me di cuenta que la fotografía analógica podía ser una herramienta muy interesante para entrenar el ojo, sobre todo para no disparar tanto, no salir a un lugar a disparar 300 fotos, 400 fotos, sino limitarme al tiempo que tenía un rollo, a la cantidad de fotos que tenía un rollo. Esto fue simplemente un experimento, pero cuando pude revelar por primera vez un rollo, después de 1 o 2 errores, me di cuenta que eso era mágico, que uno de repente tenía como un montón de variaciones para el trabajo, un montón de variaciones. Uno no sabía si las imágenes iban a salir o no, uno no tenía el feedback de la pantalla inmediatamente después de tomar la foto, entonces no sabía si la exposición estaba bien, si el ISO era el correcto, el ISO pues que había uno escogido para el film, el tiempo de exposición, el diafragma. Entonces era volver a ver todas esas imágenes que uno tenía en la mente y de repente enfrentarse a ellas y decir como, esta foto de esta persona o este retrato que estaba haciendo de repente no era el que yo me estaba imaginando, sino que estaba distinto, estaba borroso, estaba fuera de foco, tenía motion blur. Entonces de repente dije como, esto está interesante para un trabajo un poco más serio. Igual seguía disparando digital, pero cada vez eran menos las veces que sacaba la cámara digital y cada vez era más la investigación, el tipo de rollo, y empecé a tener más impulso en disparar aluros de plata, en disparar film, a disparar digital. Y eso me ha llevado que mi cuerpo serio de trabajo, pues todo mi cuerpo de trabajo, mi portafolio, mi trabajo artístico, mi trabajo incluso a veces comercial, se fuera a film, cosa que pues que no lo planeé cuando cogí mi primera Nikon. Y después de uno empezar a volver eso parte de su vida, se empieza a encontrar que hay ciertas cámaras, que hay ciertos films, que hay cierta diferencia entre tener un 35 milímetros o un Kodak o un Fomapan o un Ilford. Entonces uno empieza a meterse a foros, a buscar en internet, videos en YouTube como pues YouTube. Y se da cuenta que eso es un mundo gigantesco, que lo digital no es tan así, porque en lo digital uno tiene las mid frames, las full frames y el formato medio, que pues son simplemente demasiado costosas como para uno imaginarse algún día estar comprándolas. Y nada, a partir de eso simplemente uno empieza a darse cuenta que esto no es una cosa que solo está haciendo uno, que es una cosa que está renaciendo, o que en su época estaba renaciendo, ahora ya es mucho más mainstream.
Y uno quiere más, uno quiere conocer qué tipo de cámaras, la diferencia entre una Pentax, una Olympus, una Minolta, una Nikon, una Canon, de repente empieza a leer sobre Leica, tiene ganas de empezar a disparar formato medio, porque pues un film 120 milímetros y una cámara 120 milímetros de segunda sigue siendo mucho más barata que una Hasselblad nueva o una Fuji de las nuevas digitales, y de repente uno ya tiene estos formatos grandes y empieza a tener como un abanico muy amplio, pues, como para poder captar su mirada. Después de ese proceso técnico de uno empezar a entender cómo funciona el film, cómo funcionan las cámaras, qué problemas puede tener, se encuentra uno con las Diana del Homography, uno empieza a darse cuenta que eso es un lenguaje parecido, pero no igual que el digital. No es simplemente disparar una foto, no es simplemente captar un momento, captar una imagen, es empezar a tener un lenguaje propio dentro de la fotografía. Uno puede tener lenguajes propios dentro de la fotografía digital con el uso de ciertos plugins, con el uso de ciertos filtros, con el uso de ciertos medios de trabajo en Photoshop y Lightroom, pero al final termina siendo muy parecido todo. Plugins, maneras de trabajar en Photoshop, en Lightroom. Entonces uno simplemente no se da cuenta que la fotografía puede ser un lenguaje tan individual, un lenguaje tan personal, hasta que empieza a tener ciertos procesos a la hora de tomar las fotos, a la hora de procesar esas fotos analógicas, y empieza uno a leer que hay otras técnicas, que hay otras maneras, empieza uno a leer cosas como los quimigramas, la solografía, cómo hacer cámaras estén opacas, la cianotipia, el colodión húmedo, y se da cuenta que la fotografía puede ser un lenguaje igual de rico o tan rico como la escritura, la escultura y la pintura, y a mí me parece que ese es el gran factor de por qué uno debe disparar film en la era digital. Pues no niego la era digital, pues porque estoy grabando con una Nikon D800, con el audio lo estoy grabando con una Zoom H6, pero igual uno debe entender como todo el abanico de posibilidades estéticas que tiene para hacer las elecciones. Yo no grabaría, por ejemplo, un video de YouTube en una Super 8 de Kodak, porque primero es demasiado costoso y pues preferiría gastarme ese film y ese dinero en un proyecto más grande que el video de YouTube, aparte que me tocaría después digitalizarlo, colorizarlo y hacer el mismo proceso que haré con este video para montarlo. Entonces uno también va encontrando elementos. Yo tampoco le diría a un cliente voy a hacer las fotografías en analógico, tiene que pagarme el film, porque él pues simplemente iría a buscar un fotógrafo que le sirva pues para el evento y que le entregue las fotos inmediatamente, no que se demore un tiempo mientras las procesa, las digitaliza, las amplía. Entonces entender también los lugares pero mientras uno mantenga una afición y una pasión por, empezar a entender el porqué de estas fotografías. Muchas gracias por ver el video. ¿Cómo es que uno dice? Muchas gracias. ¿Cómo es? Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like al canal, suscríbanse y si tienen algún tema que les gustaría que tratara, acuérdense de decirlo en los comentarios. Dejaré algunos links a lo largo de los videos para que hablemos un poco más. Ahí hablaré pondré links que hablen de cianotipia, colodión húmedo, por qué disparar films. Y no, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal.